Al principio, los primeros años, fui un niño normal, como cualquier otro. Se me caían los helados apenas saliendo de la heladería, me raspaba las rodillas cuando andaba en la avalancha, me encantaba derraparme en la bicicleta. Me gustaban mucho los dulces que parecían esponjas de azúcar. Hasta que un día, cuando hacía de portero del equipo de fútbol de sexto de primaria, sin más, se me doblaron las rodillas. Y ¡pum!, me caí al suelo sin razón. Me veían raro. Me levantaba de nuevo y ¡zas!, otra vez, al piso. Poco a poco se me fue dificultando el comer, el hablar. Pareciera que se me hinchaba la lengua, por lo menos eso era lo que yo sentía. Mi fuerza muscular era tan poca que no podía sostener ni una taza. Me era imposible abrir una lata o un frasco, no podía deglutir casi nada, me ahogaba con mi propia saliva. Me convertí en un muñeco de trapo, flácido, sin luz ni brillo. Comenzaba el peregrinar. Recorrimos muchas especialidades, el otorrino, el psiquiatra, el neumólogo. Pensaron que era el resultado de un trauma. Ninguno atinaba. Nadie podía dar un diagnóstico certero. Hasta que dimos con el neurólogo. Me refirieron a un hospital del sector salud en la Ciudad de México. Llegamos con el doctor Víctor Pella, neurólogo, que con muy poco supo que lo que yo tenía era miastenia gravis. Miastenia gravis. La miastenia gravis es un trastorno autoinmunitario que altera la comunicación entre los nervios y los músculos, produciendo episodios de debilidad muscular. Y así comenzaría un largo viaje. Me hicieron muchos estudios, pasé temporadas internado en el hospital. Me sacaban fotos, descargas eléctricas en las muñecas, pruebas de respiración, medicina nuclear, tomografías, rayos X, laboratorios, bla bla bla. Al fin comencé la medicación, prednisona y piridostigmina. El cóctel perfecto, clásico para la miastenia. La prednisona fue el gran golpe, me sacó del atolladero pero me infló como una luna. Síndrome de Cushing le dicen. Comía con un hambre feroz. Con eso llegó el bullying, el acoso escolar. Todo esto coincidió con mi entrada a la secundaria. Con síntomas perfectos para darles carne de cañón a los abusivos. Sin hablar bien, sin movilidad al 100, gordísimo. Fue duro, muy duro. Algunos de los síntomas son visión doble, dificultad para respirar, para hablar, para deglutir, párpados caídos, debilidad en extremidades, inexpresividad facial. De ahí en adelante vino la calma, la estabilidad, el aprendizaje de 3 años de absorber y comprender, asimilar que esto es para toda la vida. Terminé la escuela, seguí la universidad, la vida profesional, escogiendo sin querer caminos adversos, pruebas físicas y mentales que ningún profesional hubiera aconsejado. Hoy, después de 33 años, habiendo estado en remisión durante varios de ellos, años en los que pude disfrutar de una vida normal, sin síntomas, pudiendo nadar, correr, conducir un auto, viajar. Sigo aprendiendo de esta condición, que volvió sin extrañarla, con nuevas formas de manifestarse, con una pandemia sumada a los expedientes y nuevas formas de sobrellevarla, con nuevos medicamentos que hacen frente a los mismos síntomas de antes, que me mantiene estable, mas no en la normalidad, pero que debería ser notada por las autoridades para calificar a esta enfermedad como lo que es, una discapacidad. Me ayudo de un bastón, trabajo en casa, adaptado a mis necesidades, reposo, trabajo, reposo, trabajo. Para el mundo pareciera que no tengo nada. No todas las discapacidades son notorias, lo cual no significa que no existan. Sigo y seguiré en este viaje, supongo descubriendo y redescubriendo caminos alternos, como el perder el miedo a auxiliarme con recursos disponibles sin pensar en lo que digan los demás, tratando de seguir creando conciencia sobre las discapacidades que existen, pero que de primera instancia no se ven.